o se tiene puesto, pero no lo están viendo, ¿sí? Y es clave porque ahí nosotros podemos identificar realmente la amplitud de un diseño, ¿sí? Y lo mismo las alturas, lo mismo la parte intermedia y la parte de lejos. Y los gráficos tridimensionales. Estos gráficos normalmente cuando ustedes se hace cálculo freeform, ¿sí? O sea, en las máquinas de forma libre, nosotros vemos esto siempre. Podemos determinar dónde va a quedar, en qué parte del lente va a quedar, ¿sí? Entonces, tenemos muchas cosas de estas en las cuales, dependiendo de lo que tengamos a disposición, nosotros lo podemos ver. Pero yo recomiendo normalmente el de la cuadrícula, ¿sí? Que es perfecto, y los tridimensionales. Estamos también en un proceso de poderle tener los diseños tridimensionales, pero esto es algo muy interno del laboratorio. Nosotros tenemos unas formas de mostrarles que eso es lo que vamos a hacer la próxima vez, pero como les digo, es clave, ¿sí? Tener una forma de poder identificar si es un progresivo o no. No por una marquilla, que es lo que vamos a hablar ahora, doctor. ¿Continuamos? ¿Cómo sabemos nosotros que es un progresivo? ¿Sí? Muy fácil. Normalmente tenemos dos tipos de marcas, las indelebles, ¿sí? Y las no permanentes. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos identificar, como lo veíamos en la gráfica pasada, el progresivo, ¿sí? ¿Cómo, perdónenme la expresión, carajo, sabemos que es un progresivo? Todos los fabricantes de progresivos, todos, absolutamente todos, tienen, cuando utilizan los progresivos, marcarlos, ¿sí? Y estas marquillas están determinadas a nivel internacional que deben ir a 34 milímetros, ¿sí? Una de la otra, donde al lado eh, nasal se debe colocar la marquilla, ¿sí? Y al lado, perdóneme, si estoy equivocado, doctor, corríjame, ¿sí? Y donde va la adición, ¿va en la parte nasal o va en la parte lateral? Pues sinceramente eso depende mucho de cada laboratorio porque usted sabe que, pues que al final hay una máquina que es una máquina láser, que es la que normalmente tiene esta información. Lo que sucede es que dependiendo del diseño o el esquema, pues casi todos utilizan una generalizada, pero en términos generales, casi siempre va en la parte temporal, que es donde normalmente se alcanza a ver, porque uno cuando está revisando, pues yo específicamente lo que hago cuando reviso o hago una reconstrucción de lentes, es buscar obviamente los dos puntos de centraje, la cantidad de adición y lo que luego hago para mirar el tipo de diseño no es mirar las letras que tiene, porque ahora saber qué diseño es complejo, porque hay en Colombia 25 laboratorios que procesan lentes progresivos, más adicional a esas marcas propias, pues también están las casas representativas que tienen mayor volumen. Entonces, lo que yo hago es hacer lo que usted dice, coger la cuadrícula para mirar específicamente qué tan grande o tan pequeño es el corredor de visión intermedia. Eso es lo que yo reviso, el corredor de visión intermedia, que también indudablemente es mucho más notorio cuando las prescripciones son más altas. Si tenemos miopías altas, hipermetropías altas, en la cuadrícula casi que se puede ver perfectamente cuál es la zona de visión lejana, intermedia y cerca, pero en mi caso, pues yo realmente lo que hago siempre para reconstruir el progresivo, pues es buscar esos dos puntos, también mucho para mirar si los dos puntos están ubicados de maneras homogéneas con respecto a la pupila, porque puede ser que un lente esté montado más arriba que otro y el problema, entonces, el lente está bien de fórmula, está bien de diseño, pero está uno mucho más arriba que otro. Ese es uno de los errores que podrían suceder. O la otra es que uno esté girado y el otro no. Entonces hay que mirar específicamente qué es lo que puede estar sucediendo
Y en ese sentido, pues hay que hacer una, pues como una revisión previa cuando tenemos un paciente para mirar el tema de las marcas. Listo, doctor. Aquí lo que vemos nosotros básicamente es la forma o el gráfico de reconstrucción, ¿sí? Todos los progresivos, y por eso soy claro y sigo haciendo énfasis en esto, todos los progresivos tienen, ¿sí?, la forma de hacer la reconstrucción y debemos tener claro cada uno qué tipo de reconstrucción tiene, ¿sí? Porque no todos son iguales. Entonces, si nosotros nos basamos en un estándar, posiblemente cuando nos llega un progresivo X de determinada casa, ¿sí?, no lo podemos identificar porque muchas veces decimos, no, es que no trae la marquilla X, Y o Z. No. Para poder tenerlo, debemos tener el diseño, ¿sí?, la forma de reconstruirlo y saber hasta dónde puede llegar la altura de ese diseño. Con base en eso, nosotros podemos hacer la reconstrucción. Y técnicamente la reconstrucción se basa en un eje central, donde en el eje central o el eje meridional tenemos nosotros los dos signos de más, como lo vemos en la gráfica, ¿sí?, que ahí es donde vienen o deben venir las marquillas, ¿sí?, de cada progresivo. Con base en esto, ¿sí?, y en el punto, ¿sí?, focal, nosotros hacemos la reconstrucción, ¿sí? Entonces, Sí. esta gráfica es generalizada para el ejemplo que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, centrando la lente, ¿sí?, en el montaje, y después de eso, nosotros vamos a saber si el lente quedó bien hecho, ¿sí?, o no quedó bien hecho, y si quedó bien montado o no quedó bien montado. ¿Listo? Entonces, este marcaje no permanente normalmente nosotros lo hacemos con los chapstick que llamamos, ¿sí? Y esto pues lo quitamos después con alcohol. Hay algunos progresivos, y también soy claro en esto, que son manuales, o sea, que se hacen todavía con la talla convencional. Ellos vienen marcados de fábrica por el frente, ¿sí? De tal manera que cuando usted hace la reconstrucción para montaje, ¿sí?, vamos a ver esos puntos de acuerdo al diseño ya establecido que viene en el progresivo. ¿Listo? Continuamos, Doc. Y aquí vamos a empezar a hablar de algo que me parece a mí que es la clave, ¿sí?, de el éxito de los progresivos. Entonces, continuamos con la otra, doctor. ¿Y qué es? El centraje de los lentes, ¿sí? Qué pena, tenemos un problema de comunicación. Creo que tenemos problema con el doctor Andrés. El doctor Andrés está llevando las diapositivas. Esperamos un minuto, por favor. ¿Doctor Andrés está en línea? Doctor Andrés. Bueno, estoy tratando de solucionar el problema. Vamos a mirar un momentito. El doctor Andrés no se ha podido comunicar todavía. Ingeniero, el doctor Andrés está reiniciando la sesión porque se le fue la red. Entonces puede continuar usted mientras él se reconecta. Gracias. Bueno, espérenme un segundito. Bueno.
¿Ustedes están viendo en este momento las diapositivas? Sí, señor, sí, ven clara. Ok. Bueno, vamos a continuar mientras el doctor Andrés pues, se puede conectar. ¿Sí? Y vamos a hablar de la parte clave de los progresivos. Saber centrar el progresivo es el éxito de la adaptación. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver la gráfica. ¿Sí? La gráfica es clara en el sentido de que nosotros, independientemente, porque ya vi un chat que me decían, no sé la forma de reconstruir un progresivo, no sé, se perdió el lente, se me perdió la cartilla, ¿sí? La clave, independientemente, porque aquí no estoy hablando de ningún diseño, sino de poder reconstruir el progresivo, ¿cuál es? Los puntos focales, ¿sí? Como ustedes lo ven acá, ¿sí? Y debe estar alineado completamente, ¿sí? El ojo. Entonces, el éxito está, la cruz de centraje debe estar situada enfrente de la pupila de cada ojo, mirando de lejos. Normalmente cuando nosotros le decimos a gente que todavía en las ópticas no sabe tomar un punto de cruz o un punto de centraje, o como llamamos nosotros los puntos focales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillamente es poner a una persona de frente, mirando al horizonte de frente, ¿sí? A un punto fijo. Y allí le tomamos el punto focal. Si ustedes miran el punto focal aquí, ¿sí? Es lo único que ustedes cuando tienen al paciente al frente lo están tomando. Pero también quiero ser claro que este diseño, ¿sí? Que ustedes ven acá, donde esto es lo de cerca, ¿sí? Es apto para esta montura. Que es diferente, si este punto estuviera fuera o la montura fuera más pequeña, no sería apto. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Debemos evitar giros, o sea, que el lente se curve, ¿sí? Cuando estamos tomando la medida, miren, ustedes tienen que ser muy exactos para tomar esta medida. La medida debe ser el punto focal, y el punto focal se toma donde yo me pongo la montura, donde yo debo o normalmente centro. Aquí hay una serie de cualidades que las vamos a ver más adelante de las monturas para poder tener éxito en esto de los progresivos. He visto locuras en el laboratorio como unas monturas así de grandes, ¿sí? Con unos brazos súper anchos, donde usted no tiene forma de modificarle absolutamente nada, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a tomar esta altura en una montura adecuada, conociendo el progresivo que voy a montar, y estoy hablando en este momento de este progresivo, este diseño, ¿sí? Lo que está en amarillo. Entonces, con base en eso, yo tomo los puntos focales, evitando hacer esto, porque el paciente tenga este tipo de cosas, ¿sí? Porque también ha pasado. El éxito, como les digo, punto focal, relajada la persona, mirando de frente, ¿sí? A un punto fijo a lo lejano, no a lo cercano, a lo lejano, y ahí le tomo los puntos, ¿sí? ¿Quién va a decir esto? Pero esto es clave, ¿sí? Porque así mismo, teniendo los puntos, yo ya sé la distancia, ¿sí? Con la cual el ojo, la distancia pupilar, con la cual el ojo, ¿sí? Está referenciado. Si es distancia pupilar, es completa de pupila a pupila, y si es una sopa pupilar, va del centro, ¿sí? De la montura hacia la pupila en la cual estoy tomando. ¿Retorno, doctor? Sí, ya aquí estamos de nuevo. Le recomiendo esta, por favor. Ok. ¿Listo? Ahora sí mejor. Tenemos que asegurar una distancia de vértice de 14 milímetros. Miren, hay algo que normalmente uno debe tener, y es esta distancia, ¿sí? De aquí a aquí. El éxito de esta distancia es que si yo tengo más o menos 14 milímetros, tengo asegurado, ¿sí? Mi progresivo, la adaptación del progresivo. No teniéndola aquí abajo,
¿sí? O más abajo de las bolitas amarillas, que es lo de la visión de cerca, ¿sí? Si yo tengo esta relación de 14 milímetros, tengan la plena seguridad que no nos va a fallar un progresivo, ¿sí? Hay otros factores, pero esto es a nivel mecánico y técnico, ¿sí? Y debemos tener un ángulo pantoscópico adecuado para el usuario. Yo no puedo tener un ángulo, y aquí lo voy a mostrar, ¿sí? Miren el ángulo de esta montura. Es perfecto para mí, que es diferente a tener un ángulo de esta manera o tener un ángulo así. Si la montura en construcción, bajándola del mostrador, de la vitrina, tiene este tipo de ángulos, créanme, van a tener muchísimos problemas, ¿sí? En el montaje de un lente, ¿sí? Y como les digo, si ustedes no sabían, todas las monturas tienen tamaños como los zapatos, ¿sí? Si ustedes miran los brazos de la montura, normalmente dice 56, un cuadradito 17 y después dice 135. Ojalá miraran sus monturas. Ese 56 es el tamaño, es como decir nuestros zapatos talla 43. Después viene un cuadradito donde nos dice cuál es el puente o la distancia. Y después, ese 135 significa que es el largo del brazo. Para las personas que no lo sabían, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta en el momento de una adaptación. ¿Listo? Digamos, doctor. Y aquí vamos a hablar claramente del proceso de adaptación, ¿sí? El proceso de adaptación, ¿sí? De los lentes es claro si nosotros, ¿sí? Hacemos primero que todo un diagnóstico. ¿Y qué es hacer un diagnóstico? Normalmente la persona que lleva gafas espera tener de ellas la corrección óptima a su efecto visual. Nosotros normalmente, ¿sí? Cuando vendemos los lentes o vamos a vender un lente, hablamos maravillas. Decimos cualquier cantidad de cosas. Que el lente, mejor dicho, le va a hacer, usted va a ver lados, arriba o abajo, no va a tener ningún problema, ¿sí? El valor es lo último que decimos, pero primero todas las cualidades. Y resulta que ustedes nunca han hablado con el cliente, ¿sí? Realmente de lo que es un progresivo. Ustedes les hablan las cualidades y tengan ustedes presentes siempre que la persona que está al frente de ustedes, ¿sí? No tiene ni idea de lo que es un progresivo, salvo que ya lo haya utilizado, ¿sí? Pero normalmente la persona que llega, no, es que yo necesito ver ya de cerca, ¿sí? ¿Cuántos años tiene tanto? No, presbicia. Ah, sí, la presbicia. No tienen ni idea que es presbicia. Si nosotros tenemos este tipo de conceptos claros, la persona se va a sentir muy bien acompañada y los procesos de adaptación van a ser más fáciles, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que tener claro, ¿sí? Que la persona sepa a lo que se va a meter, ¿sí? Y nosotros también debemos ser claros que lo que le vamos a proporcionar es una buena calidad óptica, ¿sí? Y como se habla aquí, como los bifocales, los progresivos también tienen un periodo de adaptación, ¿sí? ¿Y cómo vamos a asegurarnos una buena adaptación? ¿Sí? Basándonos en el diagnóstico, en el asesoramiento de información adecuada y profesional, la elección y ajuste de la montura, la toma de centros, la entrega final y ajuste final y el seguimiento. Estos son los pasos. Miren, todo esto que ustedes ven ha sido tomado de varias recopilaciones, ¿sí? Y de lo que nosotros normalmente trabajamos en los laboratorios, porque nos vemos todos los días enfrentados a que la persona, miren, créanme que esto es a diario y no por parte de problemas del laboratorio, sino por parte de las personas que están vendiendo los lentes, ¿sí? La persona no ve. Bueno, y no ve por qué. Es un ejemplo, ¿sí? Pero esto pasa. Entonces, para tener algo claro, ¿sí? Les vamos a decir a ustedes, esto no es que sea el manual, ni es la verdad de las cosas. No, es lo que sugerimos nosotros, ¿sí? Quiero si el doctor Andrés que hace un comentario al respecto antes de seguir con esto, ¿sí? Sí, entonces, pues varias cosas que hay que tener en cuenta es que lo lógico sería que las medidas, bueno, hablo de lo lógico, es lo que debería pasar, es
que las medidas de los lentes, pues cuando nosotros mandamos los lentes al laboratorio no son simétricas. Lo normal que uno ve en la mayoría de trabajos es que todos los pacientes tienen distancia pupilar de 60 y puede ser que 60 no sea la más común. Hay pacientes que tienen distancias pupilares de 70 y esos 70 no vienen distribuidos de la misma manera en el ojo derecho que en el ojo izquierdo, y la intención de tomar los puntos y tener pues esa personalización es obviamente que la montura como le queda al usuario la podamos entrar con cada centro óptico para que obviamente la ubicación de los lentes le permite encontrar las zonas de visión más fácilmente. Entonces es importante tener en cuenta que las personas tienen una oreja un poquito más arriba que la otra, el tabique algunas veces un poco torcido, y eso puede hacer que las distancias y los puntos no queden, por ejemplo, en una distancia ocular de 60 no queden 30-30, pueden ser 29-31, y está bien, porque siguen siendo los mismos 60 milímetros, pero se van colocando como debe ser en cada montaje. Eso con las distancias pupilar, y lo mismo con las alturas. Puede que en algunos casos, por cómo es el paciente o por cómo le queda la montura, pues la altura del progresivo en un ojo es de 21 y en el otro es de 19. Y pues obviamente lo que hay que hacer es verificar que esa información sea correcta, pero entonces esos puntos y esas diferencias son las que pueden hacer que la adaptación quede un poco mejor. Eso es lo que tiene que ver con distancias pupilares y alturas de bifocal. Sin embargo, ahora lo que tiene que ver con el ángulo, entonces el ángulo pantoscópico, que es básicamente el espacio, el ángulo que queda entre el brazo y el marco, pues en todas las monturas es diferente. Las monturas metálicas tienen un ángulo mayor que el otro, las de pasta tienen uno diferente al otro, y eso sí modifica mucho la capacidad de poder ver el lente, porque no es lo mismo que el lente quede así a que quede así. Entonces debe haber como un punto intermedio en el cual logremos entender hacia dónde deberíamos cada vez lograr que la adaptación de esa montura le quede de la mejor manera para que el paciente vea mejor. La experiencia nos ha enseñado que obviamente si el paciente tiene los lentes muy verticales, la capacidad para ver de cerca se disminuye, y si entonces giramos un poco, pues entonces hace que la zona de cerca la encuentren un poco más rápido, y entonces hay que intentar que la montura quede ubicada como el paciente la va a usar después de que se le entreguen las gafas. Entonces, cada montura también tiene un ángulo diferente. Y ahora lo que tiene que ver con el ángulo, con las distancias que hay, sí me parece que es muy importante que revisemos en cada una de las adaptaciones, pues que cada distancia es diferente. Entonces, por ejemplo, la distancia al vértice, yo no sé si ustedes tengan claro qué es ese concepto. La distancia al vértice básicamente es la distancia que hay entre la parte más externa del ojo hasta donde empieza el lente. Entonces, normalmente la distancia al vértice en casi todos debería ser casi igual, pero 2 o 3 milímetros de diferencia sí hacen que la percepción de la fórmula sea levemente diferente. La intención de medirla es básicamente intentar que la fórmula para ese paciente y para esa montura quede mucho más exacta, y obviamente la percepción de la imagen va a ser un poco mayor. ¿Qué pasa? Que tomar esas medidas incluso se convierte en algo engorroso, y en eso voy a ser muy sincero, hay algunas veces que en la óptica, si hay muchos pacientes, si hay uno detrás de otro, ponerse con el paciente para tomar distancia pupilar, altura, ángulo pantoscópico, ángulo panorámico y distancia al vértice puede convertirse en algo complicado, pero pues esas son las cosas que desde mi punto de vista también hacen que el usuario diga, oiga, a mí aquí se tomaron un poquito más tiempo para tomarme estas medidas, las probabilidades de que el producto para el usuario quede mucho mejor indudablemente aumentan, y normalmente el usuario entiende por qué por ese producto pagó un poquito más. Entonces, a mí me parece que todas esas variables son importantes, y como habíamos hablado al principio,
lo importante no es solamente tomar bien esas medidas, hacer bien el examen, sino saber qué quiere el paciente, cómo lo quiere, cuál es la montura que mejor le queda al paciente. Y tenemos en ese momento en el de escoger la montura, yo creo que es clave, porque hemos visto que hay personas que envían monturas extremadamente gigantes y por más maravilloso que sea el lente, todas las zonas de distorsión quedan montadas y entonces las posibilidades de que ese usuario quede satisfecho y de que el producto que está llevando sienta que realmente funcionó, probablemente no son las mismas que si hubiéramos asesorado en ese momento al paciente y le decimos, mire, esa montura le queda bien, está muy de moda, pero muy probablemente si utiliza esta, probablemente el mismo lente le va a quedar un poco mejor porque quitamos las zonas de distorsión con una montura más pequeña. Y yo creo que esa es una cosa que yo creo que todos debemos tener muy, muy en cuenta. De nuestra asesoría bien hecha, depende mucho que el usuario tenga un producto en óptimas condiciones. Si nosotros al final no asesoramos, sino lo único que hacemos es llenar y facturar el valor y recibir el dinero, las probabilidades de que tengamos muchas más inadaptaciones pueden ser un poco más. Listo, doctor. Entonces, para tener una buena adaptación y oyendo también a las personas que están en la capacitación, hay algo que es claro. Si nosotros como laboratorio, ¿sí?, no exigimos las medidas reales, es casi imposible poder llegar a un término feliz. Y lo digo por la experiencia. Nos mandan normalmente, aproxime la altura, ¿sí? Mando la montura para que ustedes le tomen la altura. Por favor, promedien la distancia, ¿sí? Miren, nosotros no tenemos al paciente al frente. Nosotros no tenemos al paciente que se tiene que llevar la montura porque no ve sin gafas y normalmente nos mandan una serie de informaciones que no son completas, como lo venía diciendo el doctor. Si nosotros no tomamos el tiempo para asesorar a la persona, ¿sí?, posiblemente vamos a llegar a un fracaso. Y el diagnóstico es clave. Hay aspectos psicológicos dentro de ese diagnóstico, ¿sí?, que son la persona adaptable o rígida. Esto no depende de la edad, sino del carácter del individuo. Hay personas que son psicorrígidas. Yo quiero esto, ¿sí? Listo, usted quiere esto. ¿Qué venía utilizando? Eso es clave. Porque si es una persona psicorrígida, ¿sí?, y es la primera vez, bueno, nos puede ir bien. Pero si ya la persona viene trabajando con algo, dígame, doctor. Yo quiero ahí ser muy insistente y es que pues sabemos la presión que se tiene para poder generar ventas. Probablemente incluso después de que salgamos de cuarentena la presión también va a ser muy alta. Pero aquí voy a hablar ya nuevamente basados en la experiencia de lo que he visto que se está haciendo y que funciona muy bien en las ópticas de mi esposa, que es que normalmente, por alguna razón que todavía no he entendido, nosotros le vendemos a nuestros clientes lo que nosotros queremos, pero nos hace falta mucho y en eso y es lo que queremos hacer hoy, de pronto generar conciencia que probablemente habrá algún tipo de esos pacientes psicorrígidos que sea mejor al final venderles un monofocal o incluso de pronto en lugar de progresivo vender un ocupacional porque él quiere solo unas gafas de cerca. Y entonces nosotros le decimos que el progresivo, que el campo, que funciona, que es una maravilla, porque claro, también la venta es un poco mayor, pero yo les digo de corazón que hemos visto que en el protocolo que se ha implementado en las ópticas de mi esposa está determinado que lo primero que necesitamos saber es qué es lo que el cliente quiere. Porque es que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa, que si yo, por ejemplo, voy a comprar una camisa y yo digo que quiero comprar una camisa blanca y el asesor me dice, no, oiga, le tengo una roja, una amarilla, una naranja, yo lo que quería era una camisa blanca. Pero nosotros, por estar pendientes de los números y de lograr las metas, pues algunas veces perdemos el norte y no le vendemos la camisa blanca que el usuario quiere. ¿Qué es lo que sucede? Que a largo plazo,
la camisa blanca bien vendida nos trae otras camisas blancas más, o de pronto las otras que habíamos ofrecido, porque el usuario se va satisfecho. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo contrario, que yo voy por la camisa blanca, le ofrezco la amarilla o la roja, probablemente le vendo amarilla y roja, pero al final va a quedar una pequeña sensación de insatisfacción porque yo no compré la blanca que era por la que yo había entrado. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que lo que sí se puede hacer es decir, ¿usted quiere una camisa blanca? Perfecto. La tengo de esta tela, de esta otra tela y de esta otra tela. Esta la hace así, así y así. Eso ya es diferente, que sobre el mismo producto, sobre la misma necesidad le podamos colocar valores agregados, está muy bien. Pero es que hay muchas veces, como les digo, y es básicamente basado en la experiencia, que nos había pasado con algunos usuarios que incluso reportaban inconformismo porque ellos decían, no, pero es que yo por lo que vine fue por otra cosa y ustedes me dijeron que eso era mejor y no estoy contento y quiero otra cosa. Entonces podemos evitarnos problemas si escuchamos un poquito más a nuestros clientes. Escuchándolos podemos saber realmente cuál es su necesidad y les garantizo que cada usuario que se lleve un producto que cubre su necesidad es un usuario feliz que nos trae a 2 o 3 más. En cambio, si lo que hacemos es que el usuario se vaya inconforme, ese usuario nos puede dañar 3, 4, 5 o hasta 6 más porque él dice, a mí me fue muy mal con eso. Y entonces es muy importante escuchar a los usuarios. Perfecto, doctor. Y de eso estábamos hablando, ¿sí? Porque tenemos también a las personas nerviosas. Puede que la persona nerviosa puede no tener la paciencia necesaria para un proceso de adaptación. Entonces, si yo le voy a vender a una persona de esas, créanme que vamos a tener problemas, ¿sí? O una persona que llega por interés personal. La motivación es fundamental para todo el proceso de este tipo. O sea, es una persona que está abierta al cambio, ¿sí? Cuando hay un interés personal. Oiga, yo quiero esto, he sabido de esto, entonces le puedo llegar más fácil. O ya está predispuesta, ¿sí?, al cambio. Cuando una persona está predispuesta al cambio, la adaptación, ¿sí?, es muy, muy flexible. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, mire, el proceso de adaptación, usted tiene que ponerse las gafas, caminar, por favor, no subiendo escaleras, por favor, utilícelas 1 hora al día o media hora al día. Hay una cantidad de cosas en las cuales le estoy diciendo al cliente y él se va a sentir muy satisfecho. Hay otros aspectos fisiológicos en la adaptación que son claves, ¿sí? ¿Y cuáles son? La dificultad de movilidad cervical. Hay algo que la gente no maneja y es que hay muchas personas con problemas cervicales que pueden causar dificultades, ¿sí? Ya que el progresivo requiere mayor movimiento de cabeza. Si yo tengo un problema de tipo cervical, ¿sí?, que eso lo tengo que identificar. Muchas veces nosotros no identificamos eso, ¿sí? Y si yo lo puedo identificar, créanme, si la persona va a estar haciendo esto y ay, 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 uy, no, me está doliendo, no puedo, créanme, lo que dice el doctor es clave, ¿sí? Usted necesita de cerca, tome de cerca. Porque si no, él va a decir que es el problema el progresivo y el problema no es el progresivo, es la persona, ¿sí? Hay otro O la aspecto actividad que desempeña. total. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Hay otra parte que también y es la hipermetropía y el estrabismo, ¿sí? En estos casos, el correcto centraje puede ser muy difícil. Y eso sí quiero que me lo explique el doctor, ¿sí? Entonces, con el tema de los progresivos, cuando hay, por ejemplo, problemas de que obviamente los dos ojos no fijan de la misma manera, por ejemplo, que hay estrabismo y el estrabismo directamente es de un solo ojo y un ojo nunca fija, pues entonces claramente los puntos tienen que ser muchísimo más exactos porque solamente tenemos un ojo que es el que normalmente está fijando y entonces el ojo que está derecho es el que tiene que ver por toda la zona y ese ojo tiene que quedar lo mejor centrado posible porque el otro ojo algunas veces va, viene y normalmente no está funcionando. ¿Qué pasa algunas veces? Que el estrabismo algunas veces es alternante, entonces algunas veces el paciente ve con el derecho, algunas veces ve con el izquierdo, algunas veces ve con el derecho y algunas veces ve con el izquierdo. Ahí lo que hay que hacer claramente es
taparle el ojo al paciente, tomar la medida con el ojo tapado para que ese ojo en ese momento está fijando, y entonces ese punto nos va a quedar centrado como debe ser, y hacemos el mismo ejercicio con el otro ojo para lograr que entonces el otro ojo también fije y el punto le quede muy bien centrado. Sin embargo, obviamente hay que hablar muy bien con el usuario porque las condiciones de los progresivos claramente son muchísimo más eficientes cuando hay binocularidad, cuando el paciente tiene la visión con los dos ojos y la visión es mucho más clara. Indudablemente eso cambia los escenarios de manera dramática porque el paciente puede sentir más o menos comodidad con uno con otro, pero entonces es muy importante tener en cuenta lo que tiene que ver con los centrajes en los estrabismos. Hay dos cosas que también suceden con mucha frecuencia y es que en los pacientes hipermétropes, cuando la prescripción les aumenta mucho, los ojos se ven más grandes y especialmente a las señoras eso no les gusta. Ellas ven mejor, sienten que todo está más grande y que en efecto todo está mucho mejor, pero como estéticamente los ojos se ven más grandes, hay algunos clientes que no se sienten cómodos e incluso piden que les disminuya la fórmula si vean menos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque y hay que explicarle al paciente que si, por ejemplo, la fórmula de lejos era más 2 y luego ahora le quedó más 3 y la adición era de 2 y le pasó a 2,50, pues casi que le estamos aumentando una dioptría y media y una dioptría y media hace que los ojos sí se vean más grandes. Y indudablemente eso hay que tener en cuenta y hay que comentárselo a los usuarios. Otra cosa que también pasa con relativa frecuencia es que las monturas que vienen usando son pequeñas y ahora las monturas son grandes. Entonces ellos están acostumbrados a manejar una distancia de trabajo y en esa distancia de trabajo va a cambiar con la montura más grande y eso también hay que explicárselo al paciente e intentar buscar un diseño similar al que venía usando para que la adaptación del paciente sea un poco más cómoda. Entonces esa serie de cosas son muy importantes. Por aquí Freddy nos estaba escribiendo también que hay personas que utilizan la distancia y lo que hacen es coger sobre la montura, miden la distancia pupilar de lo que les da de un punto a otro y ese es el punto que anotan, 62. Pero en los progresivos, claramente, las medidas que hay que enviar son medidas nasopupilares de cada ojo para saber cuál es la distancia del ojo derecho hasta la nariz y la del ojo izquierdo hasta la nariz, porque el centraje cambia radicalmente si eso no se tiene en cuenta. Y lo que queremos aquí es tratar de ofrecerle al usuario la mejor comodidad y esa comodidad solamente va a ser posible siempre y cuando se tomen las medidas. Como decía el ingeniero, no es normal que para unas gafas enviemos solamente la fórmula. No, eso no es normal. Eso es normal si lo que vendiéramos fueran zapatos, que se busca la talla 28, 30, 35, 40. Pero lo que vendemos es salud visual. Y en ese mismo orden de ideas tenemos que ser conscientes que tenemos que enviar. Para enviar al laboratorio solamente es posible producir un par de lentes progresivos si se tiene la fórmula, la distancia pupilar, la altura del bifocal, la distancia al vértice, el ángulo pantoscópico, el ángulo panorámico, porque eso es lo que hace que claramente el producto tenga las características que tiene. Si lo que vamos a hacer es a todos mandar a la misma distancia pupilar y la misma altura, pues es desde mi punto de vista casi igual que si a todos los pacientes les mandamos menos 1,50, porque la mayoría de gente tiene menos 1,50 y eso no es así. Cada usuario es diferente, cada usuario tiene unas alturas, unas distancias y unas características diferentes y la intención de tomarlas no es por generarles más trabajo en la óptica, es para que el producto tenga las prestaciones al 100% si se toman esos datos. Si alguno de esos datos no está, pues vamos perdiendo capacidad y obviamente las posibilidades de que el paciente se adapte pues van disminuyendo. Listo, doctor. Vemos que otros aspectos fisiológicos es el nistagmus, que es un movimiento incontrolable de los ojos e involuntario. Esto debemos tener claro, o sea, si una persona tiene este tipo de problemas va a ser muy difícil una adaptación de los progresivos. Y en eso, pues,
Ahí voy a interrumpir un segundo, entonces me gustaría incluso que las personas nos escribieran. Si ustedes tienen un paciente de nistagmus, que es el paciente que se le mueven permanentemente los ojos hacia un lado u otro, ¿ustedes le venderían un lente progresivo? Les dejo la pregunta para que nos respondan en el chat. Yo les voy a decir mi opinión personal. Andrés García, ni siquiera como empleado de ST, yo lo que haría, yo no le vendería los progresivos. Porque es que las probabilidades que tengo de tener un reclamo son más altas que el beneficio de la venta que voy a tener. Yo a ese paciente de nistagmus, que le intentaría tener unas gafas de lejos y unas gafas de cerca, e intento buscar para medir la distancia pupilar, la posición de la mirada en la cual el nistagmus se bloquea y se mantiene pues, estable sin tanto movimiento, y ahí intento tener el valor de la distancia pupilar. Ahí tener nasopupilares y alturas es mucho más complicado desde mi punto de vista. Yo, como optómetra, Andrés García, con un paciente de nistagmus, vendería monofocales. Entonces, aquí incluso, pues aprovechemos que vamos a mirar qué nos dicen por acá. No, yo tampoco, no le vendo, no en lo absoluto, no le vendería. Eso es un problema fijo. Monofocales, no sería costumbre. Bueno, me alegra que estemos de acuerdo. No quiere decir que también puede suceder que el usuario venga específicamente porque ha intentado muchas veces con monofocal y quiere obtener algo. Se puede hacer el intento y se le puede explicar que es un gran reto y que vamos a intentar lograrlo. Pero eso ya es más como cuando el usuario específicamente dice, mire, sí quiero probarlo, quiero intentarlo. Y uno incluso puede lograr entender si hay feeling con el usuario, porque hay muchas veces que uno sí se logra conectar con él y él dice, mire, ¿sabe qué, doctor? Intentémoslo. Si sale mal, no se preocupe. Luego miramos a ver cómo hacemos. Y eso claramente cambia en el evento en el que lo que hacemos es lo contrario de decir, uff, con Istanbul, no, fácil. Eso usted no se preocupe que nosotros lo logramos. Pero realmente creo yo que normalmente incluso para los que usan mucho computador, pues se le puede incluso vender 3 pares de gafas, lejos, intermedia y cerca, o que la de cerca se le quite un poco. Se le pueden hacer muchas cosas, pero realmente me gusta ver que estamos generando un consenso y no todos los pacientes son aptos para progresivo, o no tanto aptos, son menos viables y nosotros tenemos que mirar esa viabilidad y explicársela al usuario para que la determinación final, el que debe tomar la determinación, pues va a ser el usuario. Listo, doctor. Hay una preocupación y es que nos dicen que nos deberíamos dar una capacitación y créanme, cualquier persona que quiera ir al laboratorio, ¿sí?, a tomar una capacitación por parte del personal de nosotros, bienvenido, porque allá lo hacemos. O sea, estamos en la capacidad de decirle, mire, una altura se toma así, un ángulo se toma así, la medida narsopupilar se toma así. Todo ese tipo de cosas lo podemos hacer, ¿sí? Si quieren ir al laboratorio. Si no, tranquilos, también les hacemos llegar a la persona para que vaya hasta la óptica o hasta el centro óptico, hasta la clínica, donde ustedes requieran para hacerle esas capacitaciones. Y continuando, también hay otro problema, ¿sí?, fisiológico, y es el problema de convergencia. Normalmente, ¿sí?, se le vende progresivos a personas que tengan una convergencia normal, ¿sí?, la relación normal de acomodación. Pero cuando no tengo esa convergencia, doctor, ¿qué hago? Cuando hay problemas de convergencia, realmente es otro paciente que puede ser complicado para el tema de adaptación de progresivos, porque la convergencia básicamente es que los ojos, como su nombre lo dice, converjan en la distancia de cerca, y si el paciente no converge fácilmente, pues entonces él no está viendo por las zonas en las que normalmente el corredor de cerca e intermedio está, sino él está ubicado levemente más hacia afuera de esa zona. En esos casos se pueden hacer dos cosas: verificar si el problema de convergencia es muy drástico y entonces habría que hacer casi igual con el nistagmus, de mejor solamente vender unas de lejos y unas de cerca, pero si el tema no es tan marcado, se le puede hacer entonces una parte que es tratamiento para que él haga ejercicios para que mejore la convergencia,
y adicional tener un lente que tenga una buena zona de visión intermedia y visión próxima, porque si esa zona es amplia, sin importar si convergió o no, pues entonces la zona va a permitirle que en ese punto las personas pueden ver más claramente. Perfecto, doctor. Pues como hemos visto en el chat hay muchas preguntas, muchas cosas, pero la idea, vamos a terminar, vamos a hacer esto un poquitico más rápido y al final vamos a abrir para que la gente pregunte si quiere al aire, como dicen, abriendo micrófono. ¿Le parece, Abriendo doctor? micrófonos, me parece bien. Perfecto. Ahí tenemos nosotros que también tener que saber qué hábitos visuales tiene el paciente. Primero, qué hobby tiene, qué profesión, ¿sí? Para saber nosotros qué ofrecerle. No es lo mismo hablar con un relojero que hablar con un jugador de golf, ¿sí? Y eso sí lo tengo claro. Porque el de golf, ¿qué necesita? Totalmente la visión de lejos, ¿sí? Un relojero, ¿qué necesita? Totalmente la visión de cerca, ¿sí? Pero el relojero también puede ser jugador de golf, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos nosotros que saber realmente. Y ojo, repito, los diseños tenemos que saberlos manejar, ¿sí? Para poderle ofrecer, dependiendo del hobby o de la profesión que tenga, ¿sí? El mejor progresivo al paciente. Hay que saber también la corrección visual previa. Si es una persona que viene manejando bifocales, ¿sí? Y este es un tema que nos da de hablar muchísimo. ¿Cuál es? Mucha gente le da miedo pasar de un bifocal a un progresivo. Y créanme, no es complicado, siempre y cuando yo sepa qué progresivo le voy a dar. Por eso hablo del diseño, ¿sí? Porque no es lo mismo ponerle cualquiera a una persona bifocales porque va a tener problemas. Pero es claro que si yo conozco bien el progresivo que le voy a montar y si se adapta a la persona, a la profesión, al hobby, vamos a tener un éxito. No les dé miedo, ¿sí? Mucha gente le corre a eso. ¿O me equivoco, doctor? Sí, no, el tema de los bifocales es un tema que también es importante para tener en cuenta, porque ya hemos visto sobre todo los pacientes más mayores que tienen 70, 75 años, que llevan mucho tiempo utilizando bifocales. Algunas veces pasarlos a progresivos puede ser inconveniente, pero volvemos a esto, yo creo que casi todo se va a basar en lo mismo, por eso es Claro. que la comunicación con el usuario es tan importante. Yo he tenido casos muy exitosos en los cuales se han pasado pacientes de bifocal laptop e invisible a diseños de progresivo y ha funcionado, pero también tengo casos que claramente no ha funcionado y ha sido incluso complicado porque no supimos explicarlo suficientemente bien o incluso lo explicamos bien pero el usuario no lo entendió. Entonces nosotros en esos casos algunas veces incluso toca devolverse el par de bifocales y pues obviamente son cosas que a uno no le gusta hacer, pero hay veces toca, no hay nada que hacer. El usuario dice, no, mire, me siento más cómodo con el bifocal, no se preocupe. Incluso algunas veces algunos usuarios dicen, mire, entiendo que ustedes lo que quieren es no perder dinero, pues entonces dígame cómo me convierte ese producto en un producto del mismo valor. Y entonces hay muchos que lo tenían, eran progresivos blancos y al final se les da un bifocal fotocromático para que más o menos se compense un valor con el otro, pero ellos dicen, me siento mucho mejor con un bifocal. Y pues ahí sí, no sé si este dicho lo tengan o no, pero como los gustos, los colores. A cada persona le gustan unas cosas, se siente mejor con una con otra, y entonces nosotros pues tenemos que intentar mediar en esas variables pues que cada usuario es diferente. Sí, doctor. Y hablamos también aquí de los hábitos, la prescripción. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se han encontrado con el caso de una persona que tenga una miopía de menos 3, ¿sí? Que están acostumbrados a ¿qué? A quitarse las gafas para ver de lejos, ¿sí? Entonces, para ver de cerca, perdón, y obtienen un campo visual de esta manera que ningún progresivo les va a dar. Entonces tenemos que saber una serie de cosas que si realmente nos compenetramos con el paciente, yo sé, muchas veces tenemos un paciente, tenemos el otro, el uno quiere esto, el otro quiere esto, ojalá fuera así siempre, ¿sí? Lo he visto porque he andado por el país y he visto ópticas donde no es mentira, como le consta también a don Carlos Julio, que llegamos nosotros y está repleta, que dice uno, aquí venden pan, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente tienen muy buen asesoramiento, les gusta la forma como explican las cosas y hay una efectividad en que el producto que les entregan, ¿sí? Es exactamente lo que les dice.
Y para eso hablamos del asesoramiento de información adecuada y profesional, ¿sí? Es un hecho que una información puntual, completa y fidedigna de lo que el cliente puede experimentar en el curso de la adaptación constituye un factor importante en el éxito. Esto es claro. Una persona que ustedes le digan, no, usted va a ver, mejor dicho, hasta la esquina, y miren, he visto estos casos concretos. Es que mire, yo así no puedo ver, ¿sí? La mano. No la puedo ver, perdóneme. El progresivo no está hecho para eso. Porque por eso hablamos de esto. Si usted quiere ver su mano al lado derecho, ¿qué tiene que hacer? Pues voltear la cabeza. ¿Sí? Pero a veces les decimos a los clientes que es que usted va a ver por los laterales, mejor dicho, total. Y eso es mentira. ¿Sí? Hay diseños que tratan de llegar a eso, pero usted normalmente tiene que hacer eso. Entonces, seamos claros con esa información, seamos claros con lo que le estamos diciendo al cliente desde el primer momento, ¿sí? Para que el cliente no se decepcione, ¿sí? Y lo que decía el doctor, no le insistamos a una persona que no quiere llevar un progresivo. Eso es perdido, ¿sí? Porque el proceso de adaptación va a ser nulo. Y hay una cosa que es importantísima y quiero que pasemos a la otra gráfica, doctor, ¿sí? Que es la elección y ajuste de la montura. Esta es la parte, tal vez que normalmente uno dice, mire, esta es la montura de moda, esto es lo que se está vendiendo, y señor progresivo, adáptese a la montura. Y ahí está el error, porque en la montura se debe adaptar al diseño que le queremos ofrecer al cliente. ¿Sí? Hay algo que es clave. Las monturas metálicas tienen más ventajas para la prescripción de lentes progresivas desde el punto de vista de la adaptación. Las plaquetas es lo que nos permite a nosotros tener esa certeza de que vamos a poder, ¿sí?, arreglar algún problema que se presente, porque normalmente se presenta, ¿sí? Se le caen, ¿qué quiere decir? Que las plaquetas no están, ¿sí? Otra que se le sube, que no ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plaquetas están muy cerradas. Entonces, esto nos permite manejarlo. Las monturas de acetato pueden construir una elección muy adecuada, pero no nos permitirá una corrección posterior. ¿Qué quiere decir? Que con una montura de acetato llegar a un ángulo pantoscópico es casi imposible. Esto lo hemos hecho en el laboratorio y se hace calentando las monturas, pero ojo, estamos calentando las monturas. Estamos tocando la estructura material de una montura. Estamos tocando, ¿sí?, la famosa garantía, ¿sí?, inicial de una montura. Y esto no es el ideal, porque muchas veces cuando usted hace eso, la montura, ¿qué pasa? Se rompe. ¿Sí? Y resulta que muchas veces la responsabilidad cae en el laboratorio. Y el laboratorio les está diciendo, ¿qué tenemos que hacer ahí? Miren, muchas veces es mejor decirle al cliente, como decía el doctor inicialmente, creo yo, es muy bonita y todo eso, pero no le conviene. ¿Sí? Entonces, tanto para las gafas de acetato como para las metálicas es importante respetar los rasgos faciales del usuario y aconsejar una montura que permita un correcto apoyo nasal. Si yo tengo una nariz muy grande, es imposible que me meta una montura de estas, ¿sí? Porque digamos, si mi montura así es grande, ¿sí?, perdón, la nariz me va a quedar arriba. Entonces yo tengo que jugar con muchos aspectos, ¿sí? La montura ideal debería permitirnos ajustar fácilmente el ángulo pantoscópico. Es claro, el ángulo forma parte de esto. Recordemos que el ángulo pantoscópico es la forma, ¿sí?, es el que forma el plano del lente y la vertical. Aquí lo vemos en la foto de abajo. Este es el ángulo pantoscópico. Hay monturas que ya vienen de fábrica con ese ángulo, ¿sí? Y si la persona se adaptó sin hacerle ningún tipo de movimiento, de ajuste a la montura, es perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar y estamos hablando de que lo mejor que nosotros podemos tener es que una buena montura. Y si ustedes ven el gráfico de arriba, miren el diseño del lente, ¿sí? Progresivo, en la parte amarilla. Si yo voy a tener una montura más pequeña, que lo vamos a ver al final, ¿sí?, voy a ocasionar que puedo quitarle lo de lejos, ¿sí?, sacrificándolo de cerca. Entonces, cada diseño es diferente en cada laboratorio. Hay personas que hablan, y eso también quiero ser claro, es que hay el mismo diseño, pero en un laboratorio lo llaman Pepe, en el otro laboratorio lo llaman Juan y en el otro lo llaman Carlitos.
y es el mismo diseño. ¿Por qué? Porque los programas de diseño no son muchos en el mundo y los laboratorios utilizamos programas de diseño, ¿sí? Entonces, cada uno lo llama diferente, pero si ustedes se van a la realidad, si yo veo el gráfico, yo puedo determinar qué progresivo es, no el nombre del progresivo, sino qué progresivo es. ¿Listo? Y esto sirve mucho Ahí en eso también para yo el creo que tema hay de la una cosa visualización. importante y es que lo que dice el ingeniero es muy cierto. Si fuera por elección, lo que deberíamos elegir para los progresivos es que todos los usuarios deberían tener, ojalá, una montura que tuviera plaquetas, pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, pues casi todas las monturas que se están vendiendo por moda, pues casi todas son así en pasta o en acetato, y entonces pues ahí tenemos una limitante y es que no nos permite subir y bajar un poco de la misma manera que se podría hacer con una montura que tiene plaquetas. Por eso es la insistencia en que sean lo más rigurosos posibles en la toma de las medidas, porque si las medidas quedaron perfectas, relativamente no habría que hacer ningún ajuste mayor a la montura, porque todo concuerda. Entonces, esa es una de las razones por la que hay tanta insistencia en el tema de escoger muy bien y tomar muy bien los puntos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de haberle vendido el progresivo, ¿sí? Haber tomado todas las medidas y todo, llega el paciente y en el argot de ópticas, ¿cómo se llama? Uy, llegó el chicharrón, ¿sí? Y ese chicharrón normalmente es porque pasó algo. Y ese pasó algo, tenemos que comprobarlo. ¿Y cómo lo comprobamos? Primero tenemos 4 pasos, que es lo que, devolvemos la gráfica, por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos o queremos hacerles caer en cuenta a ustedes? Hay una comprobación del montaje. ¿Cómo compruebo yo antes de llegar al laboratorio a decir, ese lente no sirve, ese lente no es, el paciente no ve? ¿Sí? Debemos buscar las marcas indelebles que aquí en la gráfica las vemos, ¿sí? Estas son las marcas. Tener el plano del diseño como tal, ¿sí? Marcamos con el punto, colocamos encima de la plantilla para determinar la posición de cruces de centraje, ¿sí? Marcamos sobre el lente, comprobamos que no hay giros, o sea que el lente, como en el lente izquierdo, no está girado, sino está centrado de acuerdo a la plantilla, ¿sí? Y comprobamos que la distancia de la pupila al borde de la gafa no sea inferior a la altura de montaje recomendada para cada diseño, o sea, esto que vemos al lado. Porque si yo veo que aquí es menor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El paciente no ve. Si está dentro del parámetro establecido, y eso fue lo que ustedes mandaron, yo me hago siempre una pregunta, ¿sí? Y muchas veces he llegado a la conclusión con los mismos clientes. El error fue de la óptica, ¿sí? Que si nos mandan la altura de 14, que si nos mandan la esfera de -1, que si nos mandan el astigmatismo de +3, ¿sí? Perdón, de -3, y llegó así, y el paciente no ve, perdónenme, ¿qué pasó? Yo tengo que primero verificar esto en la óptica. Segundo, comprobar el centraje, ¿sí? Tengo que volver a retomar los puntos del paciente. Tengo que volverle a decir, míreme acá, porque de pronto me equivoqué o de pronto la persona que lo tomó, ¿sí? No lo tomó bien. Y tenemos que ser consecuentes. Miren, el laboratorio es un apoyo para ustedes. Créanme, bajo muchos puntos de vista. Pero nosotros no podemos hacer milagros, ¿sí? Y si el lente quedó mal elaborado con las medidas que ustedes mandaron, ¿es responsabilidad del laboratorio? Miren, ustedes tienen en ese momento el potencial de perder el cliente, ¿sí? Nos piden a nosotros, por favor, denos un regalo de otro lente. Miren, al laboratorio le cuestan los lentes, ¿sí? Y no es por decirles que uno no les puede dar una cortesía de apoyo, pero hay muchas cosas en las cuales, si ustedes no hicieron bien las cosas, yo siempre les he dicho, por favor, antes de hacerlo, pregunten. Y créanme que esto funciona, ¿sí? Porque si yo le pregunto al laboratorio, ¿puedo hacer esto, esto, esto sobre una montura con esto? Y el laboratorio me dice que sí, yo estoy seguro. Pero si el laboratorio me dice no, y yo a pesar de eso lo mando, voy a perder tiempo, voy a perder dinero
y vamos a tener un problema más adelante porque la gente se enoja. Y la idea de esto es ser claros desde un principio y para eso es esto. En ese Entonces, sentido, yo creo que es muy importante que cada vez tengamos un poco más seguridad y mucho más conocimiento en el trabajo que se realiza diariamente en la óptica, porque es un poco extraño y contradictorio que cada vez que llega un paciente que dice que no ve, directamente se lo mandan al doctor y él que mire a ver cómo lo soluciona. Pero ni siquiera nos hemos preocupado por entender por qué podría pasar o en qué momento podemos hacer. Muchas veces, como decíamos incluso previamente, solamente es ajustar un poquito más las plaquetas o un poquito el ángulo panorámico y pantoscópico y el paciente dice, claro, eso era lo que me hacía falta, muchísimas gracias, ustedes son muy amables. Y entonces otra vez reiteramos lo mismo que hemos dicho desde el principio, la clave en casi todo es escuchar. Entonces, cuando el paciente llega por algún tema de reclamación, pues hay que escuchar qué es lo que está sintiendo. Hay algunas veces que lo único que quiere es saber si la decisión del producto fue la correcta o si era mejor haber escogido otro por X, Y o Z. Pero normalmente, casi siempre, lo que yo he visto es que normalmente cuando hay un problema con algún tipo de lentes, eso, que entrégueselo al doctor y que él mire a ver cómo los centra, cómo, si están bien de fórmula. Hay algunas veces que el problema fue que se mandaron a hacer mal de fórmula. Nos equivocamos en el signo y en vez de ser menos 0,75 eran más 0,75. Eso lo puede revisar cualquiera. Entonces yo creo que cuando un paciente regresa a la óptica, es un momento que tenemos para nuevamente reforzar que nosotros siempre hacemos bien el trabajo. Eso no quiere decir que no podamos cometer errores, pero en la medida en la que el usuario perciba que hay soporte, que hay tranquilidad cuando hay un reclamo y que incluso le solucionamos la razón por la que él fue, la, 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 las probabilidades de continuar con éxito indudablemente se incrementan. Entonces mi invitación es que todos deberíamos saber reconstruir los progresivos, todos deberíamos saber si el lente se pidió bien o no se pidió bien de material, de fórmula, y de tal manera que cuando ya llegue a la última persona que va a analizar todos los datos, pues sea, incluso casi que ya no haya necesidad ni siquiera de que llegue allá porque cada uno logró solventar y poder cubrir la necesidad del usuario cuando regresó nuevamente a la óptica. perfecto, doctor. Aquí vemos que otra cosa, y eso es claro, usted lo ha dicho, si nosotros manejamos esto y todo, primero cae en la responsabilidad del vendedor, ¿sí? El vendedor es la persona que recibe tanto para la venta como para la postventa. Y desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que la postventa es lo más harto y puede ser lo mejor porque nos pueden comprar más. Si el paciente viene por esto, llegó a los 6 meses y, uy, no veo, ¿sí? Resulta que las plaquetas están caídas y él no las toca. Están verdes, muchas veces nos pasa. ¿Qué pasa? Pues sencillamente tenemos, venga, le voy a cambiar las plaquetas, le voy a hacer esto, le ajusto la montura, ¿sí? ¿Y qué dijo el paciente? Maravilloso, ¿sí? Y esto nos sirve, ¿por qué? Porque el paciente se siente que estamos haciendo un servicio postventa y no nos cuesta mucho, pero sí ganamos más, ¿sí? Tenemos que revisar que la montura no esté torcida, que no esté muy alta, que no esté muy baja y comprobar la distancia al vértice y el ángulo pantoscópico apropiado. Si nosotros sabemos manejar eso, créanme, vamos a tener éxito así haya problemas. Pero lo más importante de esto y de este análisis es la prescripción. Porque aquí sí quiero tocar un tema fundamental, Doc, y es que hay personas que llegan al laboratorio con una fórmula positiva en el lado derecho y una fórmula negativa. Y uno les dice, usted tiene la fórmula anterior y les muestran algo totalmente diferente. Y esto posiblemente es un problema, ¿por qué? Porque puede tener diabetes, puede tener azúcar, bueno, hay infinidad de cosas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser muy claros con esto de las prescripciones y lo hablo de usted porque usted es el optómetra, doctor, ¿sí? Y muchas veces vemos que la potencia de cerca es menor que la anterior, que las adiciones de ambos ojos son distintas, que el aumento de la adición superior no corresponde a la edad, ¿sí? O sea, hay varios factores en los cuales
El laboratorio hace lo que le mandan a hacer, ¿sí? Que esta parte sí quiero que la toque usted muy puntualmente en 1 o 2 minutos, doctor. Pues miren, el tema este es bastante extenso porque indudablemente las inadaptaciones son cosas que son difíciles. Además de todo, también entramos en un terreno en de que como hay que repetir probablemente lentes, entonces, ¿de quién es la culpa? Si la culpa es del laboratorio, si la culpa fue de quien tomó los puntos, si la culpa es del examen. Tiene la fortuna que pues nosotros aquí en Colombia tenemos la virtud de que los lentes, pues los laboratorios apoyan muchísimo lo que tiene que ver con el tema de las garantías, pero por eso es que yo vuelvo y les insisto mucho en que es necesario que tomemos un poco más conciencia de que hay que ser un poco más cuidadosos y un poco más meticulosos con la información que obtenemos y le enviamos al laboratorio, también meticulosos en escoger bien la montura, porque es que cada cosa de esas es muy importante. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, cuando hay un paciente que no se adapta, realmente desde mi punto de vista, la intención no es saber quién se equivocó. La intención es realmente saber solucionarle al paciente. Hay muchas veces que lo único que hay que pequeño lente girado, que luego nuevamente se soluciona. Algunas veces claramente hay que repetir. Por ahí veía en el chat que, por ejemplo, había un comentario que decía, mire, yo le invito a un cafecito, le voy explicando las cosas y al final determinamos qué es lo que sucede. Pero indudablemente el tema de servicio postventa es clave. Lo que pasa es que es un tema que es difícil porque a nadie le gusta llamar para que lo regañen. Porque esa es la sensación que se tiene cuando se llama a preguntar. Yo, por ejemplo, otra vez para ponerlos en preguntas a todas las personas que están, ¿cuántos de ustedes, después de unos 15, 20 días, llaman a los usuarios de progresivos a preguntarles, venga, ¿a usted cómo le fue con la adaptación del progresivo? ¿Usted está cómodo? ¿Está conforme? ¿Cree que es necesario ajustar o no ajustar? No se le preocupe que si usted tiene alguna necesidad, aquí estamos, venga, lo revisamos, si hay que cambiarlo, cambiamos, no se preocupe. Eso casi nunca se hace por varias cosas, muchas veces porque hay mucho trabajo, muchas veces porque no hay el personal suficiente para poner a llamarlo, porque es un tema de fidelización. Y yo les quiero que hagan las ópticas de ella, pero realmente no se ha hecho. Se empezó a hacer hasta ahora, pero porque estamos empezando a hacer una campaña de acercamiento con nuestros clientes en este momento que no hay trabajo, pero más que nada para mantener una fidelización. Pero debería ser deberíamos saber que eso funciona. ¿Por qué lo digo que debería ser? No porque, no porque soy un soñador y me gustaría que eso fuera lo que pasara. La razón por la que lo digo es porque ese ejercicio yo lo hice cuando trabajé en España 5 años y la cantidad de pacientes inadaptados se redujo nuevamente otro 50% porque había muchos pacientes que les daba pena ir a la óptica y algunas veces no tenían problema. Solamente era cuestión de aprender a manejar el lente o de dudas muy básicas que realmente se pueden solventar, pero que cuando uno mantiene una relación con el cliente un poco más cercana, indudablemente es mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede? A mí me parece que nosotros deberíamos tener una relación más cercana con nuestros pacientes. Ellos deberían ser amigos nuestros y tener la tranquilidad de decir, oiga, ¿sabe qué? Me pasa esto, me pasa lo otro, y cada vez que les pase eso, con toda tranquilidad puedan asistir a nuestros establecimientos para que se les dé garantía, soporte y acompañamiento, porque ese soporte y acompañamiento es el que es clave en cualquier relación comercial. Aquí incluso es un ejemplo perfecto. En este instante, ST Internacional está generando soporte a su cliente porque cree que a largo plazo esta es la manera de continuar construyendo a largo plazo. La construcción de relaciones se basa en eso, en la confianza, en el acompañamiento y en la constancia. Y eso pasa en cualquier tipo de relación.
relación de trabajo, relación personal o relación cliente-paciente. La única manera de poder continuar avanzando a largo plazo es siendo constantes, siendo coherentes y siendo responsables. Listo, doctor. Pasamos a la siguiente. Esta mierda es largo, 2 horas ya. Sí, Ahora, ya vamos con 2 horas, ya vamos vamos a ver acabar. algo. Sí, ya vamos a acabar. Se alargó por problemas técnicos. Todavía seguimos en contacto más de 180 personas. Gracias por la paciencia. ¿Y qué pasa cuando un paciente les dice, tengo visión borrosa, campo de visión reducido, postura incómoda de cabeza, necesito mover la montura hacia arriba y hacia abajo, movimientos, ondulaciones de la imagen, mareos, dobles imágenes, sensación indefinida de incomodidad o malestar que no pueden reconvenirse a ninguna de las anteriores? Esto es un problema, ¿sí? ¿Y por qué es un problema? Porque algo pasó, ¿sí? Y algo pasó, y después de analizar las cosas, continuamos, doctor, con la otra, ¿sí? Perdón, la última. Esta. Algo pasó, y ese algo pasó lo resumimos nosotros en estas 8 imágenes, ¿sí? Cuando todo está bien, la fórmula está bien, las medidas están bien, la altura está bien, ¿sí? Aquí es donde llegó y pecó el laboratorio. Y seamos conscientes de eso, porque es que también ustedes, señores usuarios, nos pueden decir a nosotros como laboratorio, esto está mal, ¿sí? Y como decía el doctor, somos humanos y podemos cerrar en cualquier momento, ¿sí? Y ese cualquier momento, el paciente, como veíamos en la gráfica anterior, va a tener los problemas. Si ustedes miran la primera gráfica, hablamos de altura excesiva, ¿sí? El paciente no va a ver, ¿sí? El paciente va a tener visión borrosa, el paciente va a tener mareos, ¿sí? En la segunda, altura insuficiente. ¿Qué quiere decir? Que lo dejamos montado más abajo todavía, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar? Que la persona va a ver prácticamente lo de lejos en la mitad del lente y la parte de cerca ni la va a ver, Y le ¿sí? toca levantar mucho la cabeza. Claro, entonces empezamos con los problemas, ¿sí? Alturas diferentes en cada ojo, ¿sí? Si nos mandaron bien las medidas a nosotros como laboratorio y lo montamos mal, ¿qué pasó? Pues claro, si yo tengo el ojo izquierdo bien y el ojo derecho mal, pues voy a tener esto. ¿Y qué va a pasar? No tengo convergencia. Y al no tener convergencia me da dolor de cabeza, me da mareo, me da muchas cosas, en la cual el paciente sencillamente dice, no quiero esto, ¿sí? Cuando está descentrado la horizontal de un ojo, ¿sí? Mírenlo, el lado derecho está perfectamente alineado y el lado izquierdo no. Resulta que esto también se ve por efectos de las monturas grandes, ¿sí? Y esas monturas hacen que tengamos que descentrar. Y cuando se descentra también se les dice, se va a descentrar, pero posiblemente el paciente va a llegar, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes vean, porque este resumen de gráficas son todos los posibles problemas que nosotros tenemos cuando está mal montado un lente. Entonces, el descentramiento tanto de un ojo, en el caso que lo veíamos, como el descentramiento horizontal de ambos ojos, ¿sí? Pues la persona no ve y la persona va a tener muchas dificultades, ¿sí? Esto se puede dar, y ojo, aquí ya hacemos la retrospectiva a las enfermedades que podamos tener. Si una persona tiene mala convergencia o tiene, no, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que manejarlo con este tipo de cosas. Es posible hacerlo, pero no es el ideal, ¿sí? Tenemos también algo muy terrible y nos pasa muy seguidamente, que es el descentrado interior en ambos ojos. Estamos viendo, ya estamos con demasiada convergencia, entonces la cruzamos. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Mirando visco y no se adapta, ¿sí? O cuando nos quedan girados. Y aquí también hago un paréntesis. A veces tenemos nosotros lentes oblicuos, ¿sí? Y en estos lentes oblicuos resulta que el ojo derecho puede ser oblicuo y el ojo izquierdo no. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Tenemos que tener la capacidad nosotros, y eso lo tenemos en el laboratorio Corazza Óptica, que tenemos una persona que ha sido siempre nuestro, digamos, ratón de laboratorio, que es la dueña de
laboratorio, que es doña Concepción, ¿sí? Ella tiene ese problema. Entonces, al tener ese problema, ¿sí? Tenemos que saber tener el montaje. Ella no se adapta a ciertas cosas. Pero si nosotros lo hacemos mal, vamos a asumir el problema. ¿Y cuál es el ideal de montaje? ¿Sí? Es la última. Esto es una estructura de progresivo, el rojo, ¿sí? Y si ustedes ven, así debe quedar el progresivo. Y así debe quedar viendo la persona, con una convergencia real, total, con sus ejes perfectamente alineados y con una montura perfecta para el diseño del lente. Entonces, doctor, ¿tiene alguna observación? No, hemos querido como resumir la mayor cantidad de información, básicamente para intentar generar en todos ustedes la importancia de tomarnos de pronto un poco más de tiempo, y no porque de pronto no lo estén haciendo, puede que lo estén haciendo todos muy bien, porque veía un comentario que nos decía, mire, nosotros lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que eso es claro, porque si el ejercicio de la óptica fuera que esto que estamos diciendo no fuera la generalidad, lo que tendríamos es que al final sería mejor no vender progresivos, porque es que la cantidad de problemas que se tienen son demasiados, pero afortunadamente, pues esa es una de las cosas por las cuales la mayoría de laboratorios trabaja, y el producto preferente sin lugar a dudas para todos es el lente progresivo. Y adicional a eso, también con el tiempo, lo que sí empieza a suceder es que como que uno va empezando a generarle un poco más confianza a un diseño sobre otro. Aquí también otra vez volviendo al tema de las ópticas de mi esposa, ella usualmente solamente trabajaba con 2 marcas de progresivos y no enviaba muchos lentes progresivos para casa óptica, y por varias circunstancias empezamos a implementarlos dentro del portafolio, y cada vez más son los productos de los diseños de casa óptica que están siendo implementados dentro del portafolio, y sobre todo empieza como lentamente dentro de la organización a generarse un poco más de confianza, y la confianza hace que cada vez el producto que se ofrezca con más seguridad, y esa seguridad hace que también el cliente diga, yo tomo la decisión de llevar ese porque funciona bien. Y cuando ya uno ha experimentado con el tema, ya tiene, no sé, voy a hablar del lente, por ejemplo, de la referencia Full Vision, que es la que más vende la óptica de mi esposa. Creemos que hemos vendido por ahí unos 200 pares de progresivos. Entonces ya cuando uno tiene 200 casos de éxito, y de esos hay uno que otro que se solucionan de una u otra manera, pues entonces ya toda la organización entiende que el diseño funciona, que el producto funciona, y que entonces los errores se pudieron haber cometido aquí o aquí, y entonces cada vez es más sencillo avanzar. En ese orden de ideas, lo que queríamos hacer el día de hoy era como comentarles las cosas que usualmente suceden. Hubo una cosa que el ingeniero también estaba comentando, y de esa no expliqué mucho: los pacientes que son miopes de menos 250 y los ponemos en progresivos adición 250, ellos casi no notan que el progresivo les cambió la vida, porque funciona casi igual sin gafas. Es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, no sé si quieren que de pronto Hablemos de vamos a las dejar preguntas, abierto, entonces, doctor, para que en cada vivo. uno pregunte. Entonces, abre el micrófono y escuchamos preguntas específicas para intentar respondérselas en los próximos 15 minutos. Entonces, los escuchamos. ¿No tienen preguntas? Aló, aló. Siga, Pablo. Siga, Pablo, lo escuchamos. Cuando usted hace consultas en su consultorio, las distancias son recomendables ponerlas para las medidas de los pacientes, porque en su mayoría hay muchos errores que cometen cada ópticas, poner las distancias que ustedes mandan y no toman nuevamente las nasopupilares. Mira, en ese sentido, el tema de las distancias pupilares es lo que hemos hablado. Lo lógico, lo ideal y lo que debe suceder
es que pues en cada institución, en cada óptica, debería dejarse claro quién es el que toma los puntos, cómo los toma y enviar todos los datos y ojalá todos nasopupilares. Doctor, perdón, me interrumpo. Están haciendo preguntas, pero hemos notado que hay mucha interferencia con el sonido. Entonces empezaron a hacer preguntas por el chat. Entonces, por favor, las estamos mirando. Y acabamos de resolverle a Pablo, por favor. Y por favor, entonces hagan sus preguntas por el chat. Gracias. Aquí nos preguntan cuál es la verdadera altura para un ocupacional. Entonces, no es que haya una verdadera altura o no. Lo que hay que hacer es tratar de que el diseño que se tiene pues quede completo para que pues todo el campo visual del ocupacional funcione. Entonces, la idea, mi sugerencia para Nicolás es que esté en la reunión que vamos a hacer el próximo viernes, en el cual incluso ya está específicamente cuál es el diseño del ocupacional, pero yo, por ejemplo, para gafas ocupacionales no tendría una montura de menos de 30 de altura. ¿Por qué? Pues porque si no, al final casi que es mejor que le mandemos unas gafas solamente de cerca. Esa sería mi sugerencia. Preguntan, ¿el texto que han mostrado nos lo pueden proporcionar? Todo lo que estamos haciendo ahora va a tener una virtud. En este momento está siendo publicado en vivo por Facebook y va a quedar ahí montado en Facebook. Y adicional, también va a quedar en el canal de YouTube de Casa Óptica, de tal manera que toda la información que hemos entregado ahora, diapositivas y toda la información va a quedar tanto en el video que estuvo en Facebook como también en el canal de YouTube que va a quedar montado en el transcurso del día de hoy. Las charlas de los días anteriores también ya quedaron grabadas ahí. Julián Laguna nos pregunta, el paciente que tiene progresivo en un ojo y en el otro ojo solo de cerca, ¿cómo solo de cerca? No entiendo la pregunta. No, es solamente visión de cerca, doctor. Progresivo en un ojo y visión de cerca en otro. Pero es que, ¿cómo saben que el paciente tiene visión de cerca? Tendrá en el ojo, tendrá un ojo normal y el otro ojo tendrá de pronto alguna dificultad o una ambliopía o algo que no le permita enfocar. Y cuando hay un ojo que está bueno y el otro, si el otro ojo, hay un tema un poco, también un poco contradictorio. Si el paciente tiene una prescripción muy alta, entonces, por ejemplo, un ojo tiene menos 0,50 y el otro ojo tiene menos 23. Mi sugerencia es poner un lente de contacto de 23 dioptrías y dejarle progresivos y casi que neutro o el residual en ese ojo. Si ya lo que pasa es que lo que tenemos es que hay un ojo que definitivamente por más de que le hagamos con la prescripción no mejora, pues mi sugerencia es intentar dejar un balance para que estéticamente se vean similares y intentar incluso pues que la prescripción sea lo más similar posible, pero ya ahí es más que nada para que estéticamente se vea bien. Eso sería lo que yo de pronto haría con los que solamente tienen un ojo. Y los que tienen solamente un ojo funcionando bien, por eso insistimos tanto, pues es muy importante o más importante que los puntos queden más centrados porque la visión obviamente es mucho mejor. Sandra nos dice, Sandra nos dice que mejor por chat. ¿Qué otras? No sé si el ingeniero me puede ir leyendo porque Dice, doctor Andrés, ¿nos podría explicar de forma práctica la forma de mirar los CV con la cuadrícula? Eso es lo que vamos a hablar la próxima charla, Eliana. ¿Sí? Vamos a mostrar la cuadrícula y vamos el próximo viernes a las 10 de la mañana vamos a hacer ya vamos a poder incluso demostrarles con la cuadrícula cómo funcionan cada uno de los diseños. Y la ventaja es que si alguno de ustedes incluso ya tiene progresivos en uso, una cuadrícula de un cuaderno normal también funciona, porque pues ahí se permite mirar qué tanto se distorsiona cada cuadrado y nos permiten mirar sobre cuál es el negro, diseño ¿no? que tiene. ¿Perdón? Sobre fondo negro, o sea, hacer un recorte de un cuaderno normal sobre una cartulina negra, si lo tienen, o un plástico negro. Esa es el ideal porque es de la mejor manera que se puede. Aunque fondo blanco, pues no hay problema, pero sí se ve mejor sobre fondo negro. Incluso también una rejilla de Amsler sobre la que nosotros miramos
la posibilidad de tomar el campo visual de cerca, ese también nos sirve. ¿Qué otra pregunta, ingeniero, me va diciendo? Por favor? Dicen que John Eduardo Quintana nos dice que es mejor la distancia nasopupilar o la distancia pupilar para los progresivos. Ya explicamos varias veces que siempre es mejor la nasopupilar porque no todas las personas tienen simetría entre los dos ojos. Puede coincidir que en una distancia pupilar de 60 tenga 30 al derecho y 30 al izquierdo, pero como no siempre sucede, siempre es mejor enviar la nasopupilar porque los lentes van a quedar mejor montados para cada usuario. Listo, dice Diana C. Teniendo en cuenta las normas establecidas por el Instituto de Trabajo, recomiendan unas distancias o ubicaciones a tener en cuenta para el computador de mesa. Para trabajadores que permanecen enfrente de un computador todo el día, ¿qué se recomienda tener en cuenta? En cuanto a las distancias, pues lo ideal es que haya una distancia que sea mayor de 33 centímetros. Y en cuanto a los lentes, por ejemplo, hablo otra vez nuevamente de manera personal. Si yo tengo un paciente que va a trabajar más de 5 horas con computador, yo no le vendo progresivo. Yo le vendo un lente ocupacional porque lo más probable es que vaya a haber inconfort porque estar más de 4 horas con la cabeza hacia arriba es incómodo. Entonces, si el paciente trabaja más de 4 horas con el computador durante todo un día, mi sugerencia personal de Andrés García es yo a ese usuario le recomendaría más un lente ocupacional que un lente progresivo. Ingeniero. Listo. ¿La altura cambia cuando la pantalla del computador es más alta? La altura de montaje no cambia, lo que cambia es la posición del usuario y por eso es que preguntamos el tema de la ubicación y la cantidad de horas. Si el paciente tiene la pantalla del computador más hacia arriba, indudablemente va a tener que subir más la cabeza y entonces esa posición es incómoda y por eso es que muchas veces no preguntamos qué tanto tiempo el usuario va a tener el usuario con computador y por eso es que es importante averiguarlo y también para mirar el campo visual si va a manejarse un progresivo. Otra, dice, en una montura vertical 34 con altura 22, ¿cuál es el diseño adecuado? A veces poner diseños cortos se dice que dificulta la distancia intermedia. Entonces, en ese sentido, lo de los diseños, muchas cosas que se tienen en cuenta usualmente para los diseños es la cantidad de visión periférica, pero algunas veces eso no es tan importante como el inset que tienen todos los diseños. Entonces, para esa pregunta creo que vamos a responder más a fondo el próximo viernes, que ya cuál inset vendría a ser más eficiente dependiendo del portafolio que en este momento tiene Casa Óptica. Para un amigo del Perú, nos dice, consulta, si un paciente tiene hipermetropía alta o miopía alta o astigmatismo, ¿algo en donde la aberración será más pronunciada? O sea, ¿dónde es la aberración más pronunciada? Entonces, cuando las prescripciones son altas, indudablemente la zona de transición es la que, pues es la que normalmente tiene más mala calidad de visión. Entonces vamos aquí a retornar a la primera diapositiva, en donde se ve que claramente la zona periférica, esa zona marginal es la zona que va a tener peor calidad de visión y en la medida en la que la prescripción es más alta, pues esa zona es mucho peor. Por lo tanto, en esos casos recomendamos, por ejemplo, utilizar índices de refracción altos y que ojalá se pudiera, por ejemplo, depende de la cantidad de prescripción, por ejemplo, utilizar 1.60, porque el 1.60 tiene mejor calidad óptica y probablemente el usuario sienta que esas zonas de distorsión están siendo menos notorias. Bueno, doctor, yo creo que ya va siendo hora. De todas maneras, quiero dejarlos con un interrogante o una incógnita. Ustedes se dieron cuenta de este lente. Este lente es un diseño exclusivo, patentado por el laboratorio Casa Óptica que se llama Full Vision. De ese lente vamos a hablar la próxima y si ustedes lo notaron, estoy trabajando con el computador, estoy leyendo, estoy viendo una cantidad de cosas.
Entonces, les dejo el interrogante, les dejo la duda, les dejo el beneficio, y como decía el doctor, más de 2.000 pacientes con este progresivo nos hace líder en este diseño. De todas maneras, doctor, muchas gracias a todos. Eso sí, tenemos que hacer una charla exclusiva de chat porque hay muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas dudas todavía. Y es claro que nosotros, para todo el personal de nuestras ópticas, ¿sí?, de nuestros laboratorios, vamos a tener unas capacitaciones especiales exclusivamente para ellos. Y segundo, la zona de preguntas la vamos a tener también como una charla, ¿sí?, para que todo el mundo pueda y tenga acceso. Y también vamos a ser críticos en muchas cosas. Tenemos críticos, tenemos gente que no está conforme con nuestro trabajo también. Eso es clave también entenderlo y saberlo. De todas maneras, gracias, don Carlos Julio, gracias, doña Concepción. Doctor Andrés, muchas gracias. Y quedamos para la próxima, el próximo viernes 10 a.m. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes. Realmente es muy satisfactorio ver que pues casi 200 personas están entrando por Sara cada vez que estamos hablando. Nuestro interés es entregarles la mejor información posible. Como decía, creo que la idea no es nada mala de guardar los chats porque pues no, el tiempo no nos da para responderles a todos. No queremos dejarlos sin responderles y podríamos hacer que uno de las siguientes conexiones sea solamente para resolverles inquietudes, tanto para los que están conformes y también obviamente para los que no están, para poderles solucionar, porque como les habíamos dicho, el servicio postventa claramente es una política que está incluida dentro de pues, la política empresarial de Casa Óptica, y la idea obviamente es escucharlos a todos y poderles ayudar en lo que más se pueda. A todos un abrazo muy grande y a continuarlos invitando a que continuemos en casa para que la cuarentena sea lo más corta posible. Un abrazo muy grande y que tengan un feliz día. Buena suerte. Gracias, Que doctor. estén muy bien. Chao, chao. Voy a lanzar un...